a grabar aquí. Aquí estamos grabando. Ya, no se preocupe. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Quedamos con una lectura como compromiso y quedamos con algunos términos nuevos que al final no alcanzamos como a dilucidarlo. Nos vamos a ocupar en esta clase para avanzar acá, para determinar qué es lo que vamos a pensar por política, qué es lo que vamos a pasar por libertad y qué finalmente vamos a tomar como autonomía y heteronomía en política. Recuerden que estamos pasando de a poquito desde el ámbito más bien ético, ya de la dilucidación ética, pasando por el análisis moral, hacia los términos más políticos que corresponde entonces revisar en esta asignatura. ¿Bien? Vamos entonces a cerrar acá. Acá les dejé un apunte pequeño, espero que lo puedan ver también. Y quedamos entonces en praxis histórica. San Pablo quedaba en preguntarme qué es lo que era esto, qué es lo que era esto, como lo estamos revisando recién, ¿ya? Tenemos que dilucidar qué es lo que es la praxis histórica. ¿Ya? El concepto de praxis tiene que ver con la acción y, por decirlo así, una acción consciente. Más fácil, mejor, una acción consciente. ¿Ya? Una acción consciente donde se requiere, vamos a ponerlo más abajo, una acción consciente donde existe una relación entre tres cositas: la razón, ya, lo sensible y la historia. Ya, eso es. La razón, lo sensible y la historia. Una cosa más o menos así, a grandes rasgos, pero tenemos que entender más o menos que este concepto de praxis nos va a llevar no solamente al análisis individual, ¿ya? Como las teorías subjetivistas, no solamente a un análisis de los valores propiamente tal, sino que también un análisis de la historia y un análisis crítico de la historia. ¿Bien? Si ustedes se dan cuenta, vamos pasando desde la historia, pasando desde los temas de la ética, ya pasando desde los fundamentos de la ética en el mundo griego, los fundamentos más bien actuales en estas teorías subjetivistas, ya pasando por los valores, y ahora nos vamos a referir a cómo se piensa cómo vamos a pensar la realidad y cuáles son los fundamentos de ese pensamiento. Bien, sigamos entonces. Dice, para la filosofía de la praxis es sin duda muy importante con Kant atender al carácter activo del hombre. Evidentemente las personas que se guían simplemente por lo que les causa placer o dolor no es una persona libre, es una persona totalmente determinada por sus inclinaciones y por sus condiciones externas. Un ser pasivo que no es dueño de sí mismo, que está alienado de sus circunstancias. Bien, este otro concepto muy importante, alienación. Alienación. ¿Ya? ¿Habían escuchado esa palabra? Alienación. ¿Está por ahí? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Habían escuchado alguna vez esta palabra alienación, chiquillos? Alienación. Sí, ¿Sí? ¿Qué significa alienación? ¿Habían escuchado eso? como, como pareja o algo así. No, pues eso es alineación. Esto es alienación. Alienación. ¿Ya? Vamos a escribir acá la etimología para que nos quede claro. Alien significa extraño. Extraño. ¿Ya? Y la alienación es sentirse fuera de sí. Fuera de sí. Fuera de sí. Sentirse ajeno a ti mismo. ¿Ya? Esta palabra es muy importante porque nosotros nos vamos a dedicar a hacer un análisis donde alienación, donde otro concepto más que vamos a ver después,
que es el fetichismo, ya van a ser claves para entender el mundo político. ¿Ya? Muchas veces, para pensar éticamente, uno se dedica a pensar solamente por medio de la facultad de la razón, ¿ya? Pero la razón no siempre es la que va a resolver todo. También tienen que ver los sentimientos, las emociones en las decisiones y sobre todo también en la praxis histórica, el carácter histórico, ¿ya? Que, que conlleva un análisis de las circunstancias donde yo estoy viviendo. Ya por ahí había algo de levantar la mano, a ver, veamos el chat. Ah, ya, no se preocupe, no se preocupe. Dice, sigamos leyendo acá. El ser humano es una realidad activa. Dice, para la filosofía es muy importante insistir en que el ser humano no es solamente un producto pasivo de lo que lo rodea, sino una realidad activa que transforma el mundo. Eso es muy importante. El ser humano es una realidad activa que transforma el mundo. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta esto. Muchas veces si yo les digo, ustedes son totalmente pasivos, me van a decir que no, que hacen cosas. Pero en realidad muchas veces, tanto los jóvenes como los adultos, nos volvemos bastante pasivos frente a la realidad. Parecen que nos pasan cosas por encima, ¿ya? O que nos afectan cosas, ya que no podemos, por ejemplo, ni siquiera comprender. Pero en realidad, cómo tenemos que comportarnos como ser humano es como una realidad completamente activa, donde la sensibilidad, ¿ya? La actividad tiene que ver con la sensibilidad, voy a escribirlo abajo, la sensibilidad y el raciocinio, ¿ya? Aquí es muy importante entender esto porque muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias y dejamos de pensar. Pero para poder pensar la praxis histórica, para poder pensar la política, para poder pensar la ética, ¿ya? Y los valores, tenemos que pensar de una forma más bien activa, ¿ya? Sin dejar que las cosas nos pasen por encima o nos sean indiferentes como vimos en la clase anterior, sino que todo tiene que ser ya evaluado, sintetizado y también pensado a través de la razón y a través de la sensibilidad, ¿ya? Veamos aquí. Lo que sucede es que para la filosofía de la praxis, el carácter activo del hombre no reside primariamente en la razón. Si la razón es activa y dinámica, lo es porque lo es la sensibilidad. Es decir, porque el sentir humano ya está en interacción dinámica con el mundo. ¿Ya? Esto es lo que queremos propiciar, porque queremos propiciar una interacción dinámica. Interacción dinámica. ¿Por qué me podrían preguntar por qué estamos viendo esto? Porque para pensar políticamente, ya para poder entender por qué es necesaria la ética, es necesaria la política, es necesario pensar en los valores, yo necesito estar en una interacción dinámica con el mundo. Ya el mundo me tiene que interesar. No puede ser que yo viva desinteresado de las cosas o desinteresado del mundo, ¿ya? Satisfecho, ¿ya? Por cómo vivo o por los placeres mismos que me da la vida cotidiana. No sé si ustedes han pensado alguna vez eso. ¿Mm? Por ejemplo, el mundo virtual, ¿ya? Los juegos de video, por ejemplo, estar pegado, por ejemplo, viendo videos de YouTube también a veces, o nos enajenan muchas veces de la realidad histórica o de la realidad misma que estamos viviendo. Muchas veces pasa con los, ¿cómo se llama? Con los influencers. Pasa mucho de eso. Es una cuestión eh, bien característica de lo que está sucediendo ahora con respecto a la formación moral, por ejemplo, la formación política, que la gente está muy, 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 muy pasiva, ¿ya? Recepcionando todo lo que tiene que ver con los influencers, recepcionando todo lo que viene, toda la información, toda esta avalancha de información, pero no es capaz de pensarla. Y aún así, complementa resistencias. ¿Por qué? Porque se siente muy satisfecho con lo que está viendo. ¿Sí? Pero la realidad histórica, ¿ya? La praxis histórica te indica que
tenemos que alejarnos de esa alienación, ¿ya? De los medios de comunicación, de estas formas alienantes de vida que tenemos para referirnos a qué es lo que somos en realidad, ¿ya? Por eso es tan importante el concepto de alienación, el concepto de praxis en política. ¿Ya? Sigamos leyendo acá. La fundamentación de la moral es la relación entre el sujeto y el mundo. Dice, el error del subjetivismo no está tanto en haber considerado solamente el aspecto subjetivo de la moral, sino que no ha podido ir más allá de este aspecto por haber pensado la sensibilidad como pasividad. En cambio, pensar el ser humano como un ser activo tiene una consecuencia inmediata. La fundamentación de la moral no puede hacerse exclusivamente en base al sujeto, sino en la relación práctica y sensible entre el sujeto y el mundo. Ya la interacción dinámica entonces la tenemos entre el sujeto y el mundo. ¿Ya? Muy importante la relación entre el sujeto y el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el mundo comienza con nosotros mismos, ¿ya? En una cuestión bien altanera en realidad. Pero en realidad el mundo es mucho más complejo, ¿ya? Es mucho más complejo que mis decisiones individuales, sino que yo tengo que tener una interacción dinámica para poder comprenderlo. En el caso, por ejemplo, y volvemos a lo que hablábamos de la iglesia quemada, ahí los sujetos pueden tener muchas interpretaciones de lo que está sucediendo. Ya pueden hablar airadamente, por ejemplo, sobre la religión, airadamente sobre, por ejemplo, el patrimonio que implica la pérdida de patrimonio, ¿ya? Pero hay que pensar el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que pensar las consecuencias y hay que pensar las causas de por qué sucede eso. Y pensar en las causas tiene que ver con un análisis que la misma ciencia te va a permitir. La sociología, por ejemplo, la filosofía, la psicología y todas las ciencias humanas se basan en esta relación del sujeto y el mundo. Llámese mundo como historia, llámese mundo como la sociedad, llámese mundo por las valoraciones y la moral que implica lo social, llámese mundo todo lo que tiene que ver fuera del sujeto. ¿Ya? Muchas veces nos parece muy obvio aquello, pero la mayoría de las personas se quedan arraigadas en su mundo interior, en su propio subjetivismo, y no pueden salir de allí. La idea es que ustedes también tengan una relación dinámica con el mundo, una relación activa, ya que les permita comprender este abanico de posibilidades, este abanico de causas, ya que implica la relación del yo y el mundo. Bien, la relación del yo y el mundo es una relación dialéctica. Relación dialéctica. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que es esto. Esta dialéctica entre el hombre y el mundo tiene, como sabemos, dos dimensiones fundamentales. En primer lugar, porque el hombre, siendo determinado por la naturaleza, es también el ser que crea y la transforma. No existe un hombre en sí, ni tampoco una naturaleza en sí, sino una respectividad constitutiva del hombre y la realidad, una interrelación. ¿Ya? Existe una interrelación. Interrelación. ¿Ya? Existe una interrelación entre el hombre y el mundo. ¿Ya? El cual el hombre se hace a sí mismo en el trato práctico con el mundo natural en el cual vive y al cual pertenece. Pero en segundo lugar, este hombre no es un hombre abstracto, sino el género humano, es decir, una especie biológica y unas relaciones sociales que estructuran en diversos modos la actividad de cada hombre individual concreto. Ahora bien, la sociedad y el hombre concreto se hallan también en interacción dialéctica. El hombre es producto de la estructuración concreta de la sociedad en la cual vive, pero esta sociedad no es nada fuera de los hombres de carne y hueso. Ya hay una interrelación entre tres variables entonces, entre el sujeto del mundo, ¿ya? El sujeto y la naturaleza, ¿ya? Y el sujeto y la sociedad. Ya. Ahora, la pregunta ¿es casual esto? ¿Mm? ¿Es inamovible aquello? Esa es la pregunta fundamental que se basa en la política.
¿ya? La política se va a preguntar cuáles son los tipos de relación que tenemos, ya sea con la naturaleza, con la sociedad, con el mundo de los otros, ¿ya? Y eso es importante hacerse esa pregunta, ¿ya? Dice acá el ser humano, la naturaleza y la sociedad. El individuo es un producto social, pero la sociedad se construye y se transforma prácticamente por los individuos que pertenecen a ella. Evidentemente, ambas dimensiones, el hombre y la naturaleza y la sociedad, no son independientes, sino que se determinan también mutuamente. Una determinada forma de relación con la naturaleza impone una cierta reestructuración social, pero sin una determinada estructuración social no se puede llegar a alcanzar una nueva forma de relación con la naturaleza. ¿Ya? Acá hay un diálogo entre el mundo, la naturaleza, la sociedad, y ese diálogo, ¿ya? El diálogo entre el mundo, la naturaleza y la sociedad, la, y la sociedad es un diálogo político. ¿Ya? La política tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma de organización y cómo los seres humanos determinamos cuál es nuestra relación con la naturaleza, con la ciudad, con la sociedad y con el mundo. ¿Bien? La relación de la naturaleza y la historia. Sobre esta estructura se monta justamente la historia. ¿Ya? Vamos entonces a poner acá otro, la sociedad y el sujeto. Vamos a poner acá el sujeto y la historia. ¿Ya? Sobre esta estructura se monta justamente la historia. La historia del género humano es la historia de los distintos modos sociales de organización de las relaciones humanas con la naturaleza. El dinamismo de la historia es justamente la transformación y el cambio de estas estructuras. Las posibilidades de cambio expresan justamente esta interrelación entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y la circunstancia social, que se denomina libertad concreta. La historia es por ello un dinamismo de posibilitación. ¿Ya? Tenemos entonces el mundo que es dinámico, el mundo que es externo a nosotros, bien, pero tenemos que referirnos a cómo es el cambio y a cómo se realizan los cambios. Lo primero que tenemos que reconocer, acá abajo, conocer la libertad concreta. Libertad ética y libertad concreta. Dice, el campo de la ética no es más un mundo, no es más el mundo de mi sensibilidad, hedonismo, y el de la utilidad, utilitarismo, ni es tampoco el mundo de la razón absolutamente libre como piensa Kant. La ética se refiere a la libertad concreta del hombre, a sus posibilidades reales, a lo que el hombre concreto puede efectivamente realizar. El campo de la ética no es el campo ilimitado de la razón, sino el campo de posibilidades reales que la historia ofrece al ser humano. ¿Ya? Entonces, reconocer la libertad concreta es reconocer las posibilidades reales que la historia ofrece al ser humano. Muy importante. Solo es susceptible de evaluación ética, es decir, de ser juzgado como bueno o malo, aquello que es efectivamente posible para el hombre concreto. Lo demás cae dentro de los estudios sociales, científicos del hombre sobre la historia, pero no en el campo de la ética. No se puede acusar sin más, por ejemplo, a un hombre de la antigüedad de esclavista, dado que no estaba dentro de sus posibilidades suyas o de la sociedad concebir otro tipo de organización social. ¿Ya? Aquí vamos a entrar un poquito en polémica, ¿ya? Para que empiecen a despertar un poquito de todo lo que estamos viendo. Les voy a preguntar, ¿se acuerdan cuando el año pasado se derribó más o menos a esta fecha, ¿ya? La estatua de Francisco de Aguirre en La Serena? ¿Se acuerdan de ese episodio, chiquillos, del año pasado? ¿Qué pasó acá? Que se instaló, por ejemplo, la imagen de la mujer milanca, la mujer indígena. ¿Quién se acuerda de ese episodio, chiquillos? Algunos, yo me imagino que lo compartieron en sus redes Sí, sociales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? sí. Mira, la trampa de todo esto y por qué es tan polémico y cómo lo podemos dilucidar, ¿ya? Tiene que ver con que
nosotros juzgamos en el día de hoy a esos personajes históricos, ¿ya? Hay un juicio que tiene que ver, por ejemplo, con lo que cae con respecto a estudios sociales y científicos, ¿ya? Que son actuales, como por ejemplo las teorías de las teorías sobre colonialismo, las teorías feministas también, que están de boga en nuestro quehacer intelectual de hoy, ¿ya? Y claro, encontramos que sea injusto que esos monumentos estén ahí presentes. Pero lo que se nos pasa por encima es que esos personajes no podían tener las mismas concepciones históricas que tenemos nosotros, ¿ya? Eran más bien hijos de su tiempo o estaban más bien, eh, ¿cómo decirlo? Eh, estaban eh, condenados a vivir como se vivía en ese entonces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no podemos juzgar netamente como bueno o como malo que haya existido, por ejemplo, la esclavitud o que haya existido, por ejemplo, la conquista de América. No se puede juzgar como bueno o malo, sino que se juzga ya en base al conocimiento de algunos estudios sociales o científicos, ya que avalan ciertas teorías. Pero esas personas, ya en aquellos años, no podían observar ya por ejemplo, el detrimento de la dignidad humana en la esclavitud porque finalmente no tenían esos conceptos, no podían pensarlo. ¿Ya? Lo que hacemos ahora es analizarlos mediante estudios sociales que son actuales, ¿ya? Para llegar a esas determinaciones que llegamos hoy. Pero aquellas personas ya no podían observarlo. ¿Ya? Menos mal que el mundo avanza y las teorías también avanzan, ¿ya? Y avanzan por ciertos criterios que los vamos a ver ahora. ¿Mm? Y esos criterios tienen que ver también con cómo políticamente nosotros analizamos la realidad y analizamos, por ejemplo, la ciencia y la historia, ¿ya? Estos nuevos análisis que tienen que ver con cómo se mueve este ámbito de la ética y la política que vamos a revisar ahora. Solamente cuando es posible para una sociedad concebir una mayor igualdad, y de hecho no lo hace, se la puede condenar como inmoral, ¿ya? Esto se traduce de la siguiente manera, ¿ya? La política es simplemente la búsqueda de la igualdad, ¿ya? Fíjense lo que dice acá. Solamente cuando es posible para una sociedad concebir una mayor igualdad, y de hecho no lo hace, se la puede condenar como inmoral, ¿ya? ¿Podemos nosotros como chilenos hacer una sociedad más justa? ¿Qué creen ustedes? ¿Están las condiciones para aquello? Las condiciones materiales, históricas, sociales. ¿Qué les parece a ustedes esto que está sucediendo en el país? ¿Estarán estas condiciones para cambiar las cosas? ¿Mm? ¿Estarán? ¿Estarán? ¿En qué se basan las decisiones para que no sea así? Bueno, esas son preguntas que tienen que ver con la ética y la política. Por ejemplo, nosotros podemos tildar de inmoral a las personas cuando teniendo, por ejemplo, los recursos para propiciar esta igualdad, ya para propiciar, por ejemplo, el funcionamiento del Estado que tiene que ver con el cuidado de todos, ya no se está haciendo, no se está ejerciendo, ya esos fines del Estado que finalmente es el cuidado de las personas que viven en este territorio, ya. Por eso, por ejemplo, se le puede juzgar de inmoral a las personas que no cumplen finalmente con su cometido social, que es el cometido del Estado, ¿ya? Vamos a seguir entonces acá. El juicio moral dice, un juicio moral solamente tendrá aplicación en la medida en que parta de las posibilidades reales que tiene un hombre o una sociedad. En el caso contrario, nos estaremos limitando a juicios abstractos y a construcciones racionales enajenantes que nada tienen que ver con la libertad concreta y real del ser humano, ¿ya? Ojo ahí, cuando existen las condiciones, ¿ya? Cuando existen los medios, ¿ya? El ser humano ahí recién puede, por ejemplo, los medios técnicos también, puede propiciarse esto que significa la igualdad. Y hoy estamos en un tiempo donde la técnica ya ha avanzado, donde la tecnología ya nos permite, por ejemplo, tener mayores recursos, ¿ya? Tener, por ejemplo, un reparto social más equitativo. Y estamos entonces a la espera,
a la espera de cómo los seres humanos, por ejemplo, empiezan a juzgar de inmoral la desigualdad, ¿ya? Y empiezan a vivir una vida mucho más politizada, mucho más política, que tiene que ver con el análisis, ¿ya? Del sujeto y su relación con el mundo, el sujeto de la naturaleza, el sujeto de la sociedad y el sujeto de la historia. Bien, eso es. Cuando nosotros estamos hablando de política, estamos buscando entonces la igualdad, pero esa igualdad tiene que partir de un análisis del sujeto y el mundo, el sujeto de la sociedad y el sujeto de la historia. Bien, todos estos elementos son los que configuran entonces esta praxis histórica que es necesaria para la conformación de la política. Voy a recopilar entonces. ¿Ya? La ética y la praxis histórica tienen que ver con que la praxis es una acción consciente donde se conjuga la sensibilidad, la razón y el análisis histórico. ¿Ya? Muy bien, eso es básico. Para esto yo tengo que analizar cuál es la relación del sujeto y el mundo. Y la relación del sujeto y del mundo es más bien transformativa. Transformativa en la medida que el ser humano puede transformar su realidad. Y esta transformación tiene que ver con la búsqueda de hacer política. Hacer política, ¿qué es lo que significa? Significa una búsqueda esencial de la igualdad, ¿ya? Y esa búsqueda esencial tiene que ver con las libertades concretas que pueda tener el ser humano, su conformación y sus posibilidades de ser humano y de buscar, por ejemplo, pongámosle un apelativo ahí, de buscar la dignidad, ¿ya? Los movimientos políticos que están sucediendo ahora, por ejemplo, tienen que ver con esa búsqueda de la dignidad. ¿Y qué significa eso? O sea, a mí me preguntan en base a la praxis histórica. Lo que significa eso es que se está buscando nuevas condiciones de igualdad que permitan al ser humano llegar a sus reales posibilidades para que finalmente surja, para que finalmente los seres humanos puedan tener las condiciones básicas, ¿ya? Para para sustentarse, para tener una vivienda digna, por ejemplo, para tener una educación digna, ¿ya? Para tener, por ejemplo, un ambiente libre de contaminación y todos esos derechos, ¿ya? Que estamos hablando, se basan en un análisis del sujeto de la historia que es un producto de una reflexión histórica que los mismos seres humanos han vivido a lo largo de los años. ¿Ya? Que se lleva a cabo o no, ahí está el problema, y ahí está el juicio moral. ¿Por qué le decimos entonces a estas personas que moralmente están actuando mal? Porque saben que existen posibilidades reales para alcanzar una igualdad política dentro del país, ¿ya? O por lo menos una acreción de derechos tal que nos permitan a nosotros ya alcanzar la igualdad. Eso es radicalmente importante en este tiempo que estamos viviendo. Bien, ¿por qué estamos haciendo esto? Buscando la autonomía nuestra, ¿ya? ¿Qué es lo que es la autonomía? La autonomía tiene que ver con que el sujeto mismo, ¿ya? Está dotado de razón, ¿ya? Y esas razones actúan como una máxima, ¿ya? Actúan como una necesidad, ¿ya? Nosotros tenemos, entonces, el derecho, tenemos el deber y la necesidad de pensar racionalmente la sociedad, ¿ya? Esto nos lleva a pensar de que tenemos más bien una norma heterónoma sobre nosotros, ¿ya? Ustedes como jóvenes tienen una norma muy, muy grande sobre ustedes, ¿ya? Por ejemplo, esta norma que les dice a ustedes, ¿ya? Una norma que quizás no la podamos encontrar escrita, pero una norma que dice, bueno, quédate callado para pasar de curso, ¿ya? Quédate callado para portarte bien. Eso es una norma heterónoma. ¿Mm? Pero nosotros tenemos que buscar la autonomía, nuestro libre pensamiento. Y nuestro libre pensamiento tiene que ver con hacer filosofía, tiene que ver con buscar el fundamento de las cosas y entender, por ejemplo, temas tan complejos como lo que estamos viendo, como es la política, ¿ya? Recuerden entonces, la política, la base de todo esto es la búsqueda de una igualdad, pero una igualdad que no es forzada, sino que es una necesidad histórica, ¿ya? Que el ser humano se tiene que dar y tiene que buscar racionalmente la igualdad, ¿ya? Y en eso estamos, pues chiquillos, buscando la igualdad. ¿Qué les parece todo esto? ¿Les parece que es necesario pensarlo en esta circunstancia de país? ¿Mm? ¿Necesario entender este imperativo categórico universal de pensar la realidad? ¿O nos quedamos solamente en la pasividad?
¿Qué van a elegir ustedes? ¿Nos quedamos en la pasividad o nos quedamos en la actividad de poder pensar la realidad? ¿Mm? ¿Qué vamos a elegir? ¿En qué vamos a insistir las cosas? ¿Cómo poder comprenderlas? ¿Mm? Vamos a revisar qué nos dice Kant. Dice, la moral autónoma, dice, cuando el deber es subjetivo, según Immanuel Kant, el deber tiene carácter imperativo, categórico y universal, que proviene de la razón y no de Dios, del placer, del dolor o del bien alguno. El deber se impone por sí mismo y no depende de las condiciones hipotéticas. Según Kant, el deber surge de la fórmula, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Dicho de otro modo, el actuar se convierte en una moralidad de los actos en la ley universalmente válida. ¿Ya? Si queremos nosotros hacer política, si queremos nosotros ya pensar la realidad, tenemos que pensar que esto es bueno para todos, es universalmente bueno, y los seres humanos tienen que volver al pensamiento. ¿Ya? Dice la moral heterónoma. Cuando el deber es objetivo, es decir, proviene de una fuerza del sujeto, son los casos de los sistemas morales prescriptivos que deben cumplir con el fin de evitar sanciones. Tales son los casos de los sistemas morales religiosos o los sistemas legales. ¿Ven? La moral heterónoma está fuera del sujeto, ya se basa, por ejemplo, en la moral religiosa, en los sistemas legales, más bien en la coacción. ¿Ya? La moral heterónoma se basa en el castigo. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio, ¿por qué estudiar? Y muchas veces nos dicen, nos decimos a nosotros mismos, estudiamos para que no me reten en la casa, ¿ya? Estudiamos para que no me rete el profesor, estudiamos para pasar de curso, ¿ya? Estudiamos para sacar el cuarto medio. Todo eso es una moral heterónoma. Si usted quiere finalmente comprender el mundo, ¿ya? Si usted quiere finalmente comprender lo que está sucediendo y hacer una praxis más auténtica, tiene que pensar de forma autónoma. Esto yo lo elijo porque el saber, ¿ya? Porque el saber tiene que ver con algo universal. Porque yo desearía que todos, por ejemplo, pudieran saber, que todos pudieran eh, lograr cultivar las facultades que les permitan ser humanos. ¿Ya? Y eso es muy importante para ustedes que se están formando, ¿ya? En el hecho de que hay que saber que en el mundo no tengo que abandonarme a mí mismo en una moral heterónoma, no tengo que hacer que los otros piensen por mí, sino que yo tengo que pensar por mí mismo. Y esa es la idea, pensar racionalmente sobre las cosas. Bien, chiquillos, nosotros teníamos esto pendiente y, y nos queda pendiente entonces la lectura de Badiou. Bien, la lectura de Badiou es muy interesante porque yo sé que les va a gustar mucho. ¿Ya? Aquí está Len Badiou, está cuando era jovencito y aquí está cuando ya mayor en un video más bien actual. ¿Ya? Vamos a ver entonces la próxima clase, la liberación de la enajenación, ya que es muy importante esto, de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y cómo muchas veces esta acepción de ser pasivo ya nos enajena de las cosas, no nos permite pensar, ¿ya? Y no nos permite finalmente ser humanos como deberíamos serlo, ¿ya? Cuando los seres humanos se vuelven esclavos de sí mismos, es porque piensan de forma heterónoma, porque piensan pasivamente, ¿ya? Y solamente son productos del mercado y finalmente no tienen una autenticidad en su experiencia. Ustedes tienen que sacudirse un poco de la modorra de todos los días, ¿ya? Y tratar de pensar activamente, ¿ya? Por eso yo los necesito más activos en estas clases. O ¿Bien? sea, profesor, disculpe. Sí, dígame, sí, sí. O sea, por ejemplo, no sé, pues si yo le hago caso a alguien, ¿tendría moral heterónoma o no? Claro, claro. Si tú le haces caso, por ejemplo, a ciegas nunca tienen que ser las cosas. Yo tengo que reflexionar sobre las normas, ¿ya? Reflexionar sobre las normas a mí me va a hacer un sujeto libre y reflexionar sobre los fundamentos de las normas aún más libre. Pero eso también conlleva un análisis de tu relación con el mundo, de tu relación con la historia y tu relación con la sociedad, ¿ya? Y eso es lo que Profe, estamos tratando de aprender. Dígame. es que igual, o sea, usted lo que dice de que tenemos que, o sea, que hay que participar más
políticamente y todo, Ujú, tiene razón y todo, pero también que no dejarse llevar por, así como el, a mí no me afecta, entonces por eso no me meto, o a mí no me claro. afecta, por eso yo no hago nada, porque Ujú, todos en algún momento nos va a afectar, y ujú, si no te afecta, por lo menos es como, no sé, solidaridad o algo. claro. Entonces, ese no me afecta, para mí no vale. O también el de que gente mayor te dice así como, pero es que tú no estuviste, así que no puedes, tú no estuviste en esa época, así que no puedes opinar. Y Ujú. sí podemos opinar porque todos tienen derecho a opinar. Claro, la idea es, como lo dijimos en la mañana, nos queda un minuto, lo vamos a cortar acá, pero la idea es no ser indiferente a las cosas, porque todo me va a afectar, ¿ya? Todo me va a afectar la historia. Yo soy producto histórico, por ejemplo, y no por el hecho de no haber estado, no tengo opinión. Sí tengo opinión, y sí tengo opinión política, porque la política, acuérdense siempre de eso, es la búsqueda de la igualdad, ¿ya? Ya vamos a conversar un poquito más, y vamos a dejar entonces la lectura de Badiou para la próxima semana. De todas formas, si quieren adelantarlo, está en los recursos de esta clase. ¿Ya? Son 8 páginas muy sencillas y les va a gustar a quienes quieren cultivar su pensamiento político y entender algunas cosillas que son